1 Corintios capítulo 6, verso 18. Y es para establecer un entendimiento de quiénes somos y qué tenemos. Dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra sí mismo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Diga conmigo: somos templo del Espíritu Santo. Esto es algo en lo que debemos de meditar todos los días. No solamente para cuidar el templo del Espíritu Santo en cuanto a la santidad, el uso de los miembros de nuestro cuerpo, el uso de nuestros ojos, de nuestro oído, de nuestra mente, de nuestras palabras. Sí, eso es extremadamente importante, pero también hay un poder en el hecho que usted es templo del Espíritu Santo y Él habita en usted. Si en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía ocasionalmente según el propósito sobre profetas y reyes, ¿qué más poder hoy que Él habita en cada uno de nosotros? Es decir, que a cada uno de nosotros no nos falta cosa alguna. Lo que nos hace falta es la revelación de lo que tenemos, pero en Él lo tenemos todo. El que tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo. Cuando usted recibió a Cristo, usted se volvió la habitación de Dios por el Espíritu. Y eso tiene que significar algo en nuestra vida. Tiene que alinearnos en cuanto a la fortaleza de nosotros ante las diferentes adversidades, porque soy templo del Espíritu Santo. Amén. Segunda lectura que quería compartir es Lucas capítulo 4 verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dígalo conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso tiene que decirnos algo también. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Dígale que está a su lado: tú tienes el poder. Estamos ungidos para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Soy templo del Espíritu Santo y además estoy ungido. Usted tiene una unción en el ser, en su cuerpo, para hacer la obra del Señor. Hay una impartición de Dios en su vida precisamente ligada al propósito y al sueño de Dios para usted en esta vida. Toda la gestión que en la humanidad usted haga de parte del Espíritu Santo, usted tiene un poder sobrenatural para alcanzar el propósito eterno en su vida. Dígame amén. Tercero, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló, diciendo: esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la forma en que lo vamos a alcanzar. Usted no va a alcanzar una vida fructífera en su fuerza. Tiene que ser el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, obrando en nuestro interior, manifestando hacia afuera. No es el músculo, no es su potencia, no es su capacidad, es la vida de Dios produciendo el fruto en cada uno de nosotros. Es un resultado, es un producto. Usted está ungido, es templo del Espíritu Santo, por lo tanto, cualquier asignación en esta vida, usted tiene el poder para alcanzarla. Amén. Ahora vamos a Filipenses 1:6. Y estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros, ¿qué está haciendo ahorita? Entonces hay algunas cosas que no hemos alcanzado, pero que las vamos a alcanzar. Dígale que está a su lado: ten paciencia. No te desesperes, no te desanimes, no te frustres. Y si te frustra, vuelve a empezar. Pero sí tenemos el poder de Dios en nuestra vida.
Hay que darle para adelante, no se quede estancado. Tenga confianza en lo que Dios ha depositado en usted y tenga la fe para ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros no andamos por vista, andamos por la fe. Y la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces estamos en el lugar correcto porque estamos oyendo palabra de Dios y nuestra fe va a crecer. Y ese es el objetivo de Dios, que cambien conceptos, que muchos sistemas de pensamiento sean transformados por la palabra y que el cristiano logre hacer una traslación de conceptos personales, los ponga de lado y tome la palabra poderosa y perfecta de Dios en nuestra mente. Y desde ahí nosotros ver una plataforma más exitosa en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora vamos a leer Romanos 8, versículo 1 en adelante. Por favor, léalo conmigo. Yo estaba pensando hoy, varios versículos, pero la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Si usted la lee, y si usted la escucha, y si la lee y la escucha, si la lee y también le da la mecánica para que el archivo lo pueda ir leyendo también, y usted lo escucha y lo lee, doblemente se le queda por lo que lee y se le queda por lo que oye. Hoy en día tenemos esa facultad. Usted puede estar leyendo un documento en la computadora y también lo sombrea y le pide que también se lo lea. Entonces usted lo recibe en la lectura oída y también lo recibe leyendo. Y es una doble forma de que la palabra del Señor lo ministre. Es más, hay un mayor resultado usando los dos para que a usted se le quede la palabra. Amén. Hay que usar la tecnología. Algunos la usan para mal, nosotros usémosla para bien. Amén. Romanos 8, verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Diga conmigo, están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu con E mayúscula, hablamos del Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado. Diga conmigo, yo soy libre del poder del pecado. Usted es libre de la culpa porque Cristo murió por nuestros pecados. Pero también es libre del poder del pecado. De los dos ámbitos nosotros somos libres por Cristo Jesús. Por eso es importante andar en Cristo, tener un estilo de vida conforme a la voluntad del Señor, vivir pegado a la vid, separado de la vid. Nosotros no podemos vivir. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Estamos en Cristo. Es una posición espiritual la que tenemos hoy por causa de recibir el sacrificio de Cristo en la cruz, y el hecho que Él haya resucitado nos pone en una posición de victoria. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar. Porque desde el capítulo 7 y el capítulo 8, Pablo viene hablando de la lucha que hay en nuestro cuerpo con respecto a la carne y el espíritu. Y es importante entender que a la luz, fíjate que yo estaba pensando hoy, ¿qué nivel es el de esta gente de Romanos que Pablo le predica de esta forma? Era gente madura. Era gente que tenía un conocimiento y lo que le está aplicando precisamente es la fe. Les está mostrando la forma en que van a poder perseverar en una vida productiva en su relación con el Espíritu. Y les está diciendo primeramente una afirmación de lo que hoy son. Porque ya no hay más condenación por causa de Jesucristo para los que andan en Cristo. Pero al mismo tiempo ya no hay poder del pecado. Es decir, que el pecado pierde su poder por causa de la vida de Dios en nosotros. Sin embargo, hay una lucha. Dígale que está a su lado, hay una lucha. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, nadie podía cumplir la ley.
Esa era la debilidad de la ley, la capacidad que tenía el creyente de cumplir más de 600 y algo de mandamientos. Era imposible, porque la ley, su objetivo era señalar lo malo. Era una señal, era mostrar lo que era malo. Es más, algunos que no sabían lo que era malo, al momento de la ley enseñar lo que era malo, entraron en un conflicto donde necesitaron literalmente hacer o tratar de hacer cambios en su vida, los cuales fueron fallidos, porque por causa de la carne era imposible que cumplieran la ley. Esa era la debilidad. Amén. Entonces, porque era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, diga conmigo, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. También piensan en las cosas del Espíritu. Hay una acción, hay una forma de ver, hay una interpretación desde un lado y el otro. El apóstol Pablo está planteando dos escenarios: una perspectiva desde la carne y una perspectiva desde el Espíritu. Pero está hablando con gente que necesita entender que ya salieron de un ámbito de condenación y ahora por causa de Cristo pueden tener una vida victoriosa en la carne, pero le es difícil entender. Todavía no lo asimilan, todavía no lo mastican, todavía no lo digieren. ¿Por qué? Porque han estado sumidos en una teología sobre la ley que les ha afectado el entendimiento. No es que la ley sea mala, sino que precisamente en la debilidad de la carne iba a ser imposible la ejecución de toda la ley. Para eso Dios envió a Jesucristo, precisamente para rescatarnos de todo a cada uno de nosotros, y ahora por causa del sacrificio de Cristo ser más que vencedores en Él. Amén. Es un estatus diferente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, diga conmigo, ocuparse, pensar y ocuparse, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. No solamente vida, también es paz. Y esta es una de las revelaciones del reino de los cielos. El reino de los cielos es paz. Amén. Porque el ocuparse, hay una acción, se dedica un tiempo, un enfoque, se dedica una estrategia, una forma de actuar, una forma de vivir. Ocuparse tiene que ver con dedicarse a algo. Hay una dedicación de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi manera de actuar, de pensar y de hacer las cosas. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El enfoque en el Espíritu Santo, el enfoque en la voluntad de Dios, el entendimiento que tengo de la vida de Dios y de su voluntad va a traer a mí un pensamiento que va a provocar un enfoque precisamente para que yo tenga vida y paz. Es decir, que todo lo que el mundo ofrece traerá muerte, y todo lo que el Espíritu ofrece traerá vida y traerá paz. O sea que es conveniente, diga conmigo, conveniente, que yo haga algunas reflexiones en cuanto a lo que me estoy ocupando hoy. ¿Me estoy ocupando de las cosas del Espíritu o me estoy ocupando de las cosas de la carne? ¿En qué estoy ocupando mi tiempo? ¿De qué estoy alimentando mi mente? ¿De qué estoy alimentando mis emociones? ¿De qué estoy alimentando mi ojo? ¿De qué estoy alimentando a mi generación? ¿De qué me estoy ocupando? Porque está definido. El que se ocupa de las cosas del Espíritu tendrá vida y tendrá paz. Y el que se ocupa de las cosas de la carne
tendrá muerte. Cada día el apóstol va siendo más claro en los enfoques. ¿Para qué? Para no seguir de alguna manera trastabillando en el engaño. Un día aquí, un día allá, un día me ocupo de esto, un día me ocupo de lo otro, sino que haya una definición desde el pensamiento. Yo pienso según lo que creo. Mi sistema de creencia y todo lo que yo alimento provocan pensamientos. Pero pensar tiene una acción activa de meditación, de análisis, de valoraciones profundas de lo que estoy creyendo y haciendo. Pensar no es a la ligera. Realmente nosotros actuamos desde donde pensamos. Entonces, si yo pienso en las cosas de la carne, me van a llevar a actuar y ocuparme de las cosas de la carne. Si yo pienso en las cosas del Espíritu, me van a llevar a actuar en las cosas del Espíritu. Necesito entender qué me alimenta hoy. Este no es un asunto de lo que es malo y lo que es bueno. Esto es un asunto de interpretar la voluntad de Dios que tiene para ti, que es agradable y es perfecta. No es si hago esto es malo, si hago esto es bueno. No, yo quiero entender la voluntad de Dios. ¿Qué quiere para mí? Porque si yo pregunto lo que es malo y lo que es bueno, estoy viviendo en la ley. Y la ley no es capaz. Por eso necesito la persona de Cristo. Necesito la persona del Espíritu Santo. Y necesito ampliar mis conceptos acerca de ellos. Y necesito involucrarlos a ellos más en mi sistema de creencia, de cómo decido y cómo hago las cosas. Entonces el apóstol Pablo le está llevando una propuesta a la iglesia de Roma para que en medio de toda la adversidad, la confusión, la multiforme engaños que hay, se ocupen de las cosas del Espíritu. ¿Para qué? Para que estén focalizados en la verdad y no haya confusión. ¿Para qué? Para que no estén divididos en el interior. Para que haya integridad en lo que creen y en lo que hacen. Y el primer nivel de integridad es mi integridad con Dios. Y el segundo nivel de integridad es mi integridad conmigo mismo. De ser responsable y coherente con lo que Dios me asignó, así mismo me comporto en todo lugar. Me ocupo de las cosas del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque hay muchos comportamientos parecidos a, pero no son. Hay vocabulario parecido a, pero no son. Porque ocuparse del Espíritu es tomar la vida del Espíritu, la voluntad expresa en la palabra de Dios y hacerla mi sistema de vida. Me ocupo de obedecer. No son análisis. El que se ocupa no desecha la verdad. El que se ocupa toma la verdad como estilo de vida. Amén. Porque ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con el mundo. Designios, estrategia, estructura, planes. Todos los planes de la carne, y aquí hay dos cosas importantes. Uno, la carne tiene planes. Y sus designios, sus planes, sus estrategias son enemistad con Dios. Entonces va a ser imposible que yo tenga una relación de ocuparme de la carne y querer estar bien con Dios. No es congruente. Lo que está diciendo la Biblia es que el que se ocupa de la carne está enemistado con Dios. Yo puedo creer mentalmente que estoy bien con Dios,
Pero escrituralmente, el que se ocupa de la carne está enemistado con Dios. Entonces hay ámbitos donde yo oro y adoro a alguien que realmente no es Dios. ¿Por qué? Porque estoy enemistado. Necesito resolver la enemistad con Dios primero. Amén. ¿Qué no le agrada a Dios? Según su voluntad, ¿qué en mi vida hoy no le agrada? Porque lo que no le agrada a Él es una ocupación en la carne. Congregarse es clave, es ocuparse del Espíritu. Adorar al Señor es clave, es ocuparse del Espíritu. Presentar a Cristo como Salvador a otra persona es ocuparse del Espíritu. Y eso te dará vida y paz. Entonces hay un sinnúmero de acciones espirituales en las que yo me debería enfocar, que necesito revisar hoy. ¿Por qué? Porque lo que quiero es más exactitud. Queremos que cada día que pase sea un día que cuente como un día que forjó eco en la eternidad. No que solo pasó, sino que acciones que tuvimos hicieron tesoros en el cielo. Y si logramos hacer un tesoro en el cielo, hicimos un tesoro en la eternidad. Va a contar tu acción para un privilegio en la eternidad. Amén. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo, en medio de la adversidad, enfoquémonos en Dios. En medio de la confusión, enfoquémonos en Dios. No tenemos toda la respuesta, pero empecemos a ocuparnos más de nuestra vida en Dios. Tal vez no tengo la inversión que necesito para levantar el negocio. Ok, enfócate en Dios. Tal vez no tengo la casa con la que estoy soñando. Ok, enfócate en Dios. Que la necesidad no te lleve a enfocar en la carne, porque al final la carne traerá muerte. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Está reconociendo otra ley. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Porque él está diciendo: yo quiero hacer lo bueno, estoy pensando bien, pero me estoy encontrando con una situación en mi ser y me estoy dando cuenta que mi cuerpo se está rebelando contra la ley de lo que yo estoy pensando bien. Hay una batalla en nuestra naturaleza caída. Tenemos algo que se llama concupiscencia, que se resiste a hacer la voluntad de Dios y que quiere hacer precisamente todo lo de la carne. Hay una batalla en nosotros inmensa, que no la podemos librar solos. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Esa batalla que hay en vos no se libera en tu propia fuerza. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Lo que nos falta es ocuparnos del Espíritu. Esa falta de premura, de ocupación, de ser laborioso en nuestra relación con el Espíritu Santo, del día a día, de la disciplina de buscarle, de la disciplina de orar, de la disciplina de leer la palabra, de la disciplina de adorar al Señor en todo tiempo, es lo que muchas veces nos está faltando para vencer aquello con lo que estamos luchando. Porque sí sabemos que todos tenemos una lucha. No es necesario hacer ¿cómo se llama? Un examen de la verdad. ¿Cómo es que se llama? El polígrafo. La Biblia lo dice, todos tenemos una lucha. Si el apóstol Pablo nos plantea que él tiene una lucha, uno de los hombres más apasionados por hacer la voluntad de Dios, hermano, en nuestra naturaleza caída, esa parte de nosotros que está ahí, en la batalla de la carne, de la concupiscencia, siempre estamos ahí. Siempre hay un pensamiento con quien luchar, siempre hay una palabra de la que nos tenemos que retractar, siempre hay una acción que no quisimos hacer pero que la hicimos.
Y por eso esa constante ocuparnos de las cosas del Espíritu nos lleva a un alineamiento continuo del día a día, de mantener puertas cortas delante del Señor por causa de mi búsqueda y esa ocupación vívida de todos los días de buscar al Espíritu Santo. Porque tenemos una tendencia. Cada uno de nosotros tenemos una tendencia, y voy a decirlo bonito, malita. Algunos, esas no las andamos en todo lugar o no la mostramos, o en algún momento la arreglamos, tal vez con un saco, con una chaqueta. Pero el problema es que cuando nosotros no nos ocupamos de estas cosas, ganan terreno. Mire, yo trabajo mucho con algunas técnicas que tienen que ver con perfilar a una persona, que si es colérico, flemático, melancólico, mojigato, todos esos tipos de... Pero eso sirve para un punto de inicio, porque por lo menos lo que creemos en Cristo, nuestro futuro es que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Y el ideal es llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es el ideal. O sea, si uno nace colérico, flemático, melancólico, tiene que cambiar. Que mi abuelo era así. Es que no estamos hablando de la herencia de maldad, hablamos de la herencia de bendición en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo me ocupo de la carne, yo me encierro en algunas herencias de maldad que yo tengo y digo, nunca voy a cambiar. Porque es más sencillo no hacer nada. Es más sencillo, así nací y así me moriré. Pero la ley del Espíritu es vida. Y es una vida diferente. Y por eso es que poco a poco tenemos que ir evaluando. Sí, hay una lucha, pero bendito sea Dios por Jesucristo que nos salvó. Y no solo nos salvó de la muerte eterna, sino que nos trajo a sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús, una posición. Amén. Entonces dice, pero veo otra ley en mi miembro que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Mire cómo dice. Miserable de mí, dice el apóstol. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha, pero hay misericordia. Y tienes que entender que si te ocupas de las cosas del Espíritu, vas a vencer en esa lucha. Pastor, yo tengo una batalla con la pornografía. Pastor, yo tengo una batalla con el alcohol. Pastor, yo tengo una batalla porque soy violento. Pastor, yo tengo una batalla porque soy pesimista. Cada uno tenemos una batalla. Pero el asunto es que si yo me ocupo de las cosas del Espíritu, irremediablemente tendré vida y tendré paz. Es un tema de accionar. Dígale que está a su lado. Es accionar. Entonces el mismo apóstol en el versículo 25 responde de esta manera del capítulo 7 de Romanos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más que con la carne sirvo al pecado. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestro Salvador. Y Cristo es el que nos liberta. Pero ya no estamos presos ahí. Lo único que necesitamos es ocuparnos en un ámbito diferente. Usted tiene una lucha, pero la lucha no significa que esté esclavo. Usted puede salir de esa lucha. Usted tiene una debilidad, pero diga el débil, fuerte soy en Cristo, porque usted es más que vencedor en Él. Usted no se va a quedar en esa condición. Usted puede salir si se ocupa de las cosas del Espíritu. No es una declaración, sí voy a salir, claro que voy a salir. No, es una mentalidad y es una acción. Amén. Por eso va a ser importante que vayamos caminando en este sentido para que nuestra vida tome un lugar
y una posición diferente. Efesios 1 dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de Cristo, en nuestra vida teníamos una posición espiritual de muerte. Estábamos separados de Dios. Pero ahora en Cristo nosotros tenemos vida eterna. Es decir, antes es verdad, habían situaciones que no podías resolver porque estabas sin Cristo y no eras templo del Espíritu Santo y no tenías la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. No había manera, no había nacido de nuevo, no teníamos esperanza. Pero ahora tenemos la esperanza bienaventurada en Cristo Jesús, que no solo es vida eterna, sino una posición de más que vencedores en todos los ámbitos que estamos aquí en la tierra. Una posición ganadora. Usted está con el ganador. Usted está con el ganador. Él ganó en la cruz y resucitó al tercer día. Usted está con el ganador. Es posible que en su vida usted haya escogido malos equipos. Es posible que en su vida haya tomado malas decisiones. Pero hoy tomó la mejor decisión porque escogió al ganador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Escogió bien. Escogió bien. Y eso tiene que alegrarnos. Usted escogió bien. Es el único que le puede ayudar. Solo en Él usted es victorioso. No hay otra manera. No es con espada, no es con ejército. No es tu habilidad, no es tu capacidad. Hay que rendirse al entendimiento que hay una ley en nosotros que nos jala para las cosas malas, para las cosas de la carne. Pero necesito ocuparme. Tiene que cambiar algo en mi vida. Amén. Por eso es clave que nosotros vayamos entendiendo que nosotros no estamos condenados a vivir así, porque ya no hay más condenación para los que viven en Jesús. O sea, tu sentencia, la sentencia que tú tenías y yo tenía por causa de estar muertos en el pecado, fue librada por Cristo en la cruz, y ahora lo que tienes es vida. No hay más sentencia. Tú no estás condenado a eso. Tú has sido liberado por Cristo. Hay vida en nosotros. Por eso no podemos decir: no me puedo ocupar de las cosas del Espíritu. Ya no hay más condenación. No hay más culpa, ni hay más poder del pecado sobre ti. Sí hay una lucha, pero eres más que vencedor en Cristo. Tú no puedes estar en una mentalidad de derrota cuando ya venciste por Cristo. Necesitas ir a la posición que Dios te dio de más que vencedor y establecerte en esa mentalidad. Porque los que piensan en las cosas del Espíritu, diga conmigo, piensa. Los que toman las decisiones, lo que su sistema de creencia cambió y ya no viven según el mundo, ya no hay pesimismo, ya no se sienten derrotados. Ahora entienden con quién están y en quién están. Usted está en Cristo. Por eso tiene muchas oportunidades hoy. Las oportunidades que usted tiene no solo están en la iglesia, está donde quiera que usted se ocupe del Espíritu Santo. Usted es una bendición cuando llega a un lugar. Usted carga un poder. Usted carga una asignación. Los lugares cuando usted llega y usted cree lo que Dios ha depositado en usted, esos lugares son bendecidos porque usted llegó. Porque si usted llegó, llegó Cristo. No podemos tener otra mentalidad. Me voy a ocupar de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha dicho. Ya no hay ninguna legalidad para sentirnos así, porque Cristo recuperó las llaves. Ya no hay legalidad. Antes sí, antes estábamos muertos, pero hoy no. Hoy hemos sido libres por Jesucristo. Entonces, cuando no entendemos el sacrificio en la cruz, no nos permite vivir y ocuparnos de la vida del Espíritu. Sí, es verdad, Cristo resucitó, pero no tenemos la esencia, la revelación. No vivimos en esa revelación. Por eso 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento nos faculta y nos permite andar en el Espíritu, tener una vida ocupada en el Espíritu. Usted nació de nuevo. Levante la mano los que nacieron de nuevo en este lugar. Usted está facultado para ocuparse de las cosas del Espíritu y tener una vida victoriosa en el Espíritu. Tiene la facultad.
tiene el permiso, tiene la legalidad, le corresponde como hijo. Y los que son hijos tienen un derecho, son guiados por el Espíritu. Entonces lo que nos falta a nosotros es ocuparnos. Dígale que está a su lado, ocúpese. Levante la mano el que no tiene ninguna batalla ahora mismo. Levante la mano el que está batallando con algo. ¿Cómo me salgo de ahí? Ocúpese del Espíritu. Amén. Juan 3:5 dijo: respondió Jesús, de cierto digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted nació de nuevo. Usted nació en el Espíritu. No teníamos esperanza, pero ahora no solo esperanza, tenemos poder. Y el enemigo quiere condenarnos, que caminemos en una mentalidad de condenación, encerrados en una mentalidad. No, hermano, usted puede salir de donde está. Hay cosas que uno no le va a decir a nadie. Tranquilo, ocúpese del Espíritu. Él lo va a guiar a toda verdad. Amén. Entonces, solamente a través de Cristo podemos vencer la carne. Gálatas 5:24 dice: pero los que están en Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, lo cual es una acción. Es una acción de fe, donde Jesús nos modela la cruz y nosotros traemos nuestro pecado a nuestra fe en Jesucristo. Y entiendo que en Cristo yo he sido lavado por la sangre de Cristo y todos los pecados quedaron atrás y fueron lavados por su sangre. ¿Estamos claros? Amén. Pero también entiendo que por causa de Cristo ya no hay condenación para mí. Nada me detiene para expresar la vida de Dios de aquí en adelante. Ahora ya sé que por estar en Cristo soy una nueva criatura y ahora soy templo del Espíritu Santo. Nada me detiene. No hay nada delante de mí que me detenga, solamente mis conceptos. Por eso pensar en la carne es tan peligroso, porque son conceptos, paradigmas, estructuras mentales que no nos han dejado avanzar, aunque pudiera tener 20 años en la fe. Si yo no me ocupé de pensar en las cosas del Espíritu y me seguí ocupando de pensar en las cosas de la carne, aunque visitaba una iglesia, hubo un progreso que no se alcanzó. Porque no he pensado bien. Mire, Abraham pensó que Dios era tan poderoso para revivir a Isaac de entre los muertos. Eso denota su sistema de creencia. Dios no se lo tocó, pero él pensó. Lo dice el libro de Hebreos. Él pensó que Dios era poderoso para levantarlo entre los muertos. Su sistema de creencia en Dios fue lo que lo sostuvo. Por eso pensar en las cosas del Espíritu transforma nuestra manera de racionalizar las cosas, porque recuerde que su culto y mi culto tiene que ser racional. Amén. Estamos llegando a ámbitos donde las decisiones marcarán nuestra vida espiritual. No son los sentires, son las decisiones que nos llevan a ocuparnos y a pensar en las cosas del Espíritu. Eso va a cambiar el entorno de madurez en el que se mueva la iglesia de Cristo. ¿En qué está pensando la iglesia? Amén. Ok, algunos tips importantes ya para ir cerrando. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios producen frutos que revelan el hecho que son hijos. Sus frutos en la forma en que se relaciona con su esposa, con sus hijos, en la forma que hace negocio, en la forma que se expresa en los diferentes ámbitos de su vida como hijo, como padre, como gerente. Es notorio
lo que el Dios ha producido desde adentro se nota hacia afuera. La forma de expresarme, los abordajes, la compasión, el amor por la alma es algo que se nota. El buen trato a nuestras esposas, el buen trato a nuestros esposos, la afirmación a nuestros hijos, son frutos que nacen de una vida que está pensando y se está ocupando del Espíritu. Es notorio. Por eso es que por los frutos nos damos a conocer, y por esa razón en esto agradamos al Padre, en que llevemos muchos frutos de justicia. Y la justicia no es más que haber cumplido con la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, es un ámbito de justicia para mí. Pastor, eso es difícil. Es difícil en tu fuerza. Es más fácil si la produce el Señor. Porque recuerden que el fruto del Espíritu lo produce Él, no nosotros. Los frutos de nuestra relación con Él son la forma de manifestación nuestra hacia afuera. Pero el que provocó el fruto fue el Espíritu. Amén. Ya vamos a terminar. Qué bueno que Jesús entiende tu proceso y mi proceso. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que comprende el proceso en que estás, que comprende la debilidad que tenemos, que comprende la falta de ocupación que hemos tenido de la vida del Espíritu. Pero Él intercede por nosotros delante del Padre, porque nos ama. ¿Qué significa que hoy pueden cambiar las cosas para ti? Que en esta noche pudieran haber algunas decisiones que tú y yo tomemos que cambie el escenario presente y futuro de nuestra vida por causa de lo que estamos pensando y en qué nos estamos ocupando. Pastor, no tengo paz en mi vida. Necesitas ocuparte de las cosas del Espíritu. Pastor, siento que no avanzo. Necesitas ocuparte de las cosas del Espíritu. Pastor, siento que mi matrimonio está estancado, está monótono. Necesitas ocuparte de las cosas del Espíritu. Y ella, primero vos. Y entonces todo tiene que ver con el Espíritu. Amén. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y las cosas que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios sabe que estás luchando. Una persona me llamó una mañana hoy y me dice: pastor, quería hablar con usted por teléfono. Y me dice: lo llamo porque usted luchó con el alcohol. Y yo estoy luchando con el alcohol. No he podido, me dice. Cada cierto tiempo vuelvo a caer. Cada cierto tiempo vuelvo a caer. Y sinceramente me impactó mucho, porque cuando yo estaba metido en el alcohol, ni siquiera pedí ayuda, porque me sentía muy bien. Ni siquiera buscaba ayuda ni hablaba con nadie, porque para mí no era un problema. Era un estilo de vida que me gustaba. Y este muchacho me llama y me dice: es que lo que pasa es que hace 10 días volví a tomar. ¿Y cuánto tenía de no tomar? 2 años, me dice. Oye, yo te felicito por esos 2 años. No, es que el problema es que caí. Sí, pero no nos enfoquemos en la caída. Enfoquémonos en tu progreso. Porque el hecho que busques ayuda
es que el Espíritu Santo te está guiando. O sea, no vivas como condenado si Cristo te liberó. La esencia del amor de Cristo es el perdón. Pero hay mucha ley todavía en las mentes de las personas. Y así mismo se juzgan de una forma que Dios no lo juzga. Entonces algunos que por alguna razón cometen un error, dicen: ahora ya cometí este error, me voy de viaje. No entienden que hay una misericordia para ellos. Yo en ese tiempo literalmente viví de la misericordia de Dios. Yo bebí la última vez 27 días seguidos. Y hace poco cumplí 19 años de no tomar. Para el que no toma, no es una lucha, pero para el que toma es una lucha terrible. Es una lucha tenaz. Los ambientes, la música, los momentos, los amigos que uno ama, los familiares que uno ama. Ocuparse de las cosas del Espíritu es renunciar a las cosas de la carne. No siempre será la primera. En algunos momentos habrán recaídas, pero ocúpate de levantarte, porque Cristo está contigo. Y el Señor no está para acusarte, está para levantarte. Pero algunos de nosotros no lo hemos entendido. Entonces, cuando yo me acerqué a la iglesia, me acerqué con olor a alcohol. Porque si estaba bebiendo tanto, pues ya caminaba con esa colonia. Sudabas y sí, normal. Y a mí me dio mucha vergüenza ir a la iglesia, porque en ese tiempo Sana Iriamba era pequeña y todos me conocían. Y había un bar famoso en Iriamba que se llamaba El Visco, y yo era delantero central en ese bar. Había una provisión de maldad ahí, usted no tiene idea. Uno tomaba ahí sin dinero. La iglesia estaba 1.5 cuadras. Yo tenía que pasar por ahí los miércoles al culto de corbata. Adiós, amor, me decían los amigos. Quita tu silla. Me hacía falta, porque yo soy muy camarada y teníamos una relación interesante. Y en la iglesia solo al pastor conocía yo, de amigo. Los demás no eran mis amigos. Si tú te quieres ocupar de las cosas del Espíritu, tendrás que renunciar a todo ámbito de carne. Porque todo lo de la carne es enemistad con el Espíritu. La música. Yo no podía oír música de banda. Literal, me alborotaba. Sí, escalofríos malignos tenía. Sí. Pero yo no sabía que yo era adorador. Tampoco sabía que había mucha gente orando por mí.
y profetizando que un día volvería. Y me acerqué al Señor cantando cánticos a su nombre, recordando los salmos. Nunca me olvidé de los salmos. Recordando momentos en el que yo oré a Dios y algo pasó en mi niñez. Y una de las cosas cuando volví al Señor es que me acordé mucho de momentos con Dios en mi niñez. Y hubo una canción cuando llegué a la iglesia que me marcó mucho, que fue como que me atrajo. Y dije yo, esa rola me quiebra. Y me empezó a ministrar. Y empecé a sentir que el piano tenía un efecto en mi corazón, como que me pasmaba. Y yo llegaba a la iglesia y quería llorar, y quería toser, y quería aplaudir, y me dolían los brazos. Hasta un día que dije, bueno, aquí no me queda de otra que meterme de cabeza. Y empecé a cambiar ámbitos de la carne por ámbitos del espíritu. Conversaciones de la carne por conversaciones del espíritu. Música que me jalaba la carne por adoración que me jalaba el espíritu. Empecé, en vez de hablar mal de algunas cosas, buscar cómo orar más. Y había una que me estaba viendo, era mi esposa, incrédula. Mucha calma, miro yo, decía ella. Pero empezó a haber unos cambios. La gente está notando tus decisiones. La gente está notando tus cambios. Solo ocúpate más del espíritu y ya renuncia a las obras de la carne. ¿Por qué no se pone de pie conmigo?